Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a Oculto Tarot. Yo soy Neo y vamos a ver y canalizar un gran mensaje de tu yo superior para tu situación al momento en que estés viendo este video. Así que vamos a trabajar con el mazo de las musas y con el oráculo de las semillas estelares. ¿Ok? Así que bueno, espero que te guste este video. Es un regalito mío para ti. Vamos a canalizar tu yo superior, así que espero que estés atenta y atento al mensaje de este video. Si te puedes suscribir, si puedes darle like, también me ayudarías muchísimo. Tienes aquí todos los caminos llevan a Roma, ¿vale? Vamos a continuar un poquito más. Tierras perdidas, los lands y una última carta. No estás solo, no estás sola. Perfecto, a ver. En primera instancia, vamos a hacer una aclaración con respecto al tarot, sobre todo porque el tarot en ciertos círculos religiosos, ¿no es cierto?, se ve como algo negativo o como que si fuera algo de brujas o de magos. Y la verdad es que sí, tiene estos tintes esotéricos el tarot y muchas personas están quizás con la duda sobre si el tarot es bueno o sobre si el tarot es malo. Mira, estamos en un periodo donde las cosas están cambiando, por lo tanto también tú te tienes que cuestionar muchas cosas. Si esto te resuena, si esto te hace sentido, si esto realmente te ayuda en algo en tu vida, te ayuda a encontrar caminos y te ayuda a encontrar también respuestas a tus interrogantes, la respuesta es que definitivamente no es algo malo, simplemente es una herramienta más de las todas que existen para que tú puedas conectar obviamente con el todo, ¿vale? Todos los caminos llevan a casa o a hogar o a Roma, como podremos hablar un poco, nos hablan de este laberinto, ¿no es cierto? De esta vida donde tú tienes que precisamente quizás soltar creencias limitantes, donde tienes que abrazar quizás nuevas creencias, donde tienes que también entender que el camino de cada persona es muy diferente al tuyo, ¿me entiendes? Por lo tanto, entrar dentro del juicio dentro del viaje de otra persona es algo que realmente no deberíamos hacer, ¿vale? Por lo tanto, tienes que entender esta hora de que tu realidad, ¿no es cierto?, se basa netamente en tus decisiones y en tus creencias también. Y en esa instancia también tienes que entender que tu intuición es una forma de guía a este camino, ¿vale? Es importante que empieces ahora a enraizar o a empoderarte de esta energía y aquí me refiero a enraizar esta energía, me refiero a que tengas precisamente estas respuestas a tus interrogantes. Por ejemplo, algunos de ustedes tienen dudas sobre si el tarot es malo, ¿no es cierto? Y aquí yo te estoy diciendo, las cartas te están diciendo, tu yo superior te está hablando de que no es malo siempre y cuando lo estés utilizando para tu ayuda, para tu beneficio, ¿no es cierto? Y bueno, tienes luego aquí la carta de las tierras perdidas, ¿no es cierto? Hay memorias, hay recuerdos, siento que tienes como reminiscencias, ¿no es cierto?, de vidas pasadas. Algunos siento que ustedes tienen incluso como conexión a otras dimensiones. Estamos hablando también de dimensiones pasadas, ciclos pasados. Estamos hablando de Lemuria, estamos hablando ya de Atlante, estamos hablando de realidades muy, muy, muy alternativas. Y esto quiere decir que estamos precisamente en una burbuja, ¿no es cierto? En un domo, en un mundo donde las cosas están como programadas, ¿no es cierto? Hay ciertas reglas que tienes que seguir y etcétera. Básicamente estamos en el 3D, ¿no es cierto? Y ahora es momento de que empieces a conectar toda esta herencia, todo este conocimiento, toda esta claridad, ¿no es cierto? Esta percepción que quizás ya no es tan físico, sino que está inserto en tu memoria, para que empieces a generar precisamente este mundo, esta realidad, ¿no es cierto? Este sueño tuyo de vivir quizás un mundo en armonía o de quizás tener un mundo a tu favor, ¿me entiendes? Un mundo que apuesta por ti, un mundo que finalmente lo puedes dibujar con tus pinceles, con tus manos, con tus sueños, con tus ideas, ¿me entiendes? Esta persona, como tú puedes ver, está con la mano a punto de señalar el domo, ¿no es cierto? El centro. Siento que es como un poco su intuición, ¿no es cierto? Pero la otra mano está como dentro del velo. Y el velo me habla mucho de las dudas, nos habla un poco también de las inquietudes, las inseguridades, de las creencias también que quizás ya están obsoletas, ¿me entiendes? Y eso hace que genere un poco de ruido en este viaje
que tú estás realmente teniendo, ¿no es cierto? Estás conectando con un futuro, estás conectando también con un paraíso, por así decirlo, un paraíso que tú lo puedes aterrizar. Y esa es una gran moraleja, es una gran enseñanza también, porque muchas personas dicen, bueno, este mundo va a pasar, vamos a crear un mundo nuevo, tal como dicen algunos libros sagrados, sobre todo la Biblia. Y finalmente, aquí lo que se quiere decir un poco es que si tal fuera el caso, ¿por qué crees que vas a estar en un nuevo mundo si realmente no estás aportando en este? ¿Me entiendes? Como que no es que te estén dando un pase, pero no tiene sentido, ¿me entiendes? Porque finalmente, si no lo puedes hacer ahora, es muy difícil que lo puedas hacer después, ¿me entiendes? Entonces, hay que hacer ese ejercicio de reflexión y empezar a entender que estamos ahora en una nueva era, ¿vale? Y esta nueva era tiene que ver precisamente con aterrizar todas las creencias limitantes, las creencias obsoletas, pero que son creencias, al fin y al cabo, de sabiduría que se ha trasladado hacia libros, ¿entiendes? Porque, por ejemplo, aquí siento, si bien estoy sintiendo mucha información con esto, la primera información que yo tengo y que estoy bajando de esto, tiene que ver precisamente con superar la dualidad. Y la dualidad, ¿qué quiere hablarte? Quiere hablarte de tu lado oscuro o del lado siniestro de la realidad del mundo, ¿no es cierto? Y estamos hablando también del lado más luminoso, ¿no es cierto? Las creencias de los ángeles, de Dios y etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Algunos de ustedes están pensando que estamos en una lucha espiritual, estamos en una guerra. La verdad es que estamos en una integración. Y eso es lo que siempre ha generado precisamente estos conflictos, porque en vez de generar la integración, lo que nosotros hacemos es precisamente entrar en el control o el dominio. Es algo que pasa y ha pasado en muchas generaciones. De hecho, algunos de ustedes si ya tienen esta noción, porque siento que me están mirando gente que puede ser como tuvieron vidas pasadas, atlanteanos, lemurianos, ¿me entiendes? Que o que han estado en otras dimensiones y que han encarnado en esta realidad, saben que esto se repite porque es una condición humana del 3D y es una lucha que suele ser muy constante. ¿Y qué pasa con eso? Es que es lo que no sucede. Sucede que nos destruimos. Puede ser por guerras, puede ser por controles, puede ser por una infinidad de cosas, pero finalmente nunca se llega a ese objetivo que es precisamente vivir en armonía e integrar esta información y precisamente construir el paraíso aquí en la tierra o en esta realidad, en este 3D, ¿me entiendes? Entonces es un mensaje muy importante. También estoy sintiendo con esta carta que algunos de ustedes también ya tienen que saber que su pequeño granito de arena también está siendo un aporte. También hay otras personas que están insertando su granito de arena y eso también beneficia un poco al cambio energético que estamos viviendo en el mundo. ¿Vale? Estamos despertando la conciencia, nos estamos haciendo más coherentes o conscientes de nuestros errores, de nuestras limitaciones, también de nuestras creencias limitantes, también de cómo hay que llevar un poco la vida. Entendemos que está lo dulce, que está lo malo, y ahí es cuando empieza, ¿no es cierto?, este gran conocimiento, esta gran sabiduría, esta gran percepción. Así que siento que es un mensaje muy, muy, muy potente. Vamos a ver entonces qué dice el tarot de las musas. Veamos que nos quiere hablar un poquito tuyo superior en esta situación. Mira, tienes el 9 de materiales. Y es muy curioso que en esta carta vemos el blanco y vemos el negro y está en círculos concéntricos, precisamente muy similar a esto. No sé si lo logras ver. Y siento que, claro, sientes que en el objetivo, en el centro, se encuentra la felicidad. Sin embargo, no te estás dando cuenta que precisamente en el viaje también está la felicidad. Y es por eso que hay que salir un poco de esas creencias limitantes, de esos miedos irracionales donde te van a decir que te vas a morir, te vas a pudrir, que, disculpa lo duro que soy, que te vas a ir al infierno o que vas a vivir en el cielo, ¿me entiendes? Bueno, no sé cómo, dónde quieres ir tú, pero la idea es que en el viaje tú tienes que entender que es tu proceso de sanación, es tu proceso de percepción. Eres el universo experimentándose a sí mismo, a sí misma, según tu realidad, según tus vivencias, entendiendo qué es lo que es justo, qué es lo que es correcto, qué es lo que no es justo,
es lo que no te parece que hay que llevar a cabo, ¿me entiendes? Como ver si hay soluciones, si puedes, por ejemplo, protestar en contra de la corrupción, o si tienes que hablar en contra del maltrato animal, o si quieres, por ejemplo, cuidar especies nativas, ¿me entiendes? Hay una infinidad de escenarios que se presentan para muchas personas que quieren realmente generar estos cambios, traer un poco este mundo un poco onírico a la realidad. Y además de que el 9 materiales también, el número 9 numerológicamente hablando, es un término básicamente de ciclos. Entonces estamos en un periodo donde las cosas se están terminando, se están acabando y estamos dando paso a una nueva era. Una nueva era que tiende a ser un poco también conflictiva precisamente por esta no integración que se ha llevado a cabo en mucha gente que, bueno, que si están dormidos puede ser, pero también hay mucha gente que está despierta y a veces tampoco es muy consciente, ¿me entiendes? Como que están en ese viaje también descubriendo. Nosotros no podemos ser jueces de nadie. Yo he visto ahí por ahí que mandan karma, mandan maldiciones, que de Dios, que... Y chicos, la verdad es que a mi parecer y por mi experiencia, siento que cuando tú integras eso, eso ya queda un segundo plano, queda atrás precisamente, queda detrás de ese velo, ¿vale? Siento que viene mucha abundancia para ustedes si, por ejemplo, tienen miedo a que precisamente este aspecto no sea realmente algo que tienda a ser como escuchado o que tenga como algún peso económico, ¿vale? Porque muy posiblemente algunos de ustedes sean esotéricos o algunos de ustedes tengan como esta mirada media más abierta, ¿no es cierto? Quizás algunos tienen ministerio. ¿Vale? Hay algunas que, siento que hay algunas que son como brujas también, pero que no entienden tampoco hacia dónde van, porque están también algunas despertando, ¿vale? Tienes luego aquí el 6 de voces, y claro, el 6 de voces nos habla de este movimiento, este empuje de salir precisamente de esta zona o de esta área, donde estas creencias realmente ya no te están aportando más, ¿vale? Ya estás siendo protegida y todo, pero ahora es momento de vivir realmente la experiencia. Siento que algunos de ustedes realmente tienen mucho miedo a soltar estas creencias limitantes, pero también hay mucho miedo precisamente a entrar en eso que ustedes o que nosotros como humanos conocemos como error. El error es muy propio de esta dimensión. De hecho, así es como vas aprendiendo. Precisamente la sabiduría, que es un concepto global, nos indica a través de muchos libros esotéricos, a través, por ejemplo, de la sabiduría de Salomón y otros, eh, que siempre hay algo que aprender. Siempre. Y en todos los aspectos, o sea, no solamente en lo que es fácil o lo que es evidente, sino también en aquellas cosas que para algunos pudieran ser un poco eh, peligrosas, por así decirlo. Yo no te estoy incitando, por ejemplo, a que hagas cosas que no te resuenan, pero sí es importante un poco averiguar más allá de lo que tú realmente crees, ¿me entiendes? Porque tienes que ver precisamente los frutos de las cosas que realmente crees, ¿me entiendes? Y en eso siempre hay un aprendizaje, hay un movimiento que siempre te ayuda a ser mejor, que te ayuda a encontrar tu potencial, que te ayuda a entregar esta energía o este fuego, ¿no es cierto? Este fuego prometiano que va precisamente a la iluminación de este mundo caótico, este mundo que siempre está en guerra, este mundo que siempre está en injusticia. Y es cuando los valientes, solamente aquellas personas que realmente pudieran ser casi ovejas negras, empiezan a hablar realmente de esta realidad tal cual como es, sabiendo que en algún momento pudieran ser incluso inmolados, sacrificados, tal como le ha pasado a varios maestros, como algunos de ustedes pueden conocer a Yeshua HaMashiach o Jesucristo, ¿no es cierto? Bueno, a ver, siento que el color verde es tu color de poder en este instante. Si estás viendo este video, es un buen momento para utilizar ese tipo de joyas, amatista, ópalos, perdón, jade también. Y también utilizar, claro, utilizar ropa de color verde, verde turquesa por ahí, ¿vale? Tienes el 7 de voces. Mira, esto es lo que yo te quiero decir, que hay muchas personas que se escudan en una creencia, en una religión, y finalmente es porque tienen miedo precisamente
de alguna forma a ir a un infierno, ponte tú, o ir a un tártaro, ¿me entiendes? Como que hay muchas creencias que están ligadas ahora y que están muy basadas en el miedo, sobre si tú haces algo mal, tú estás castigada o estás castigado, ¿me entiendes? Por eso siento que aquí hay muchas brujas que están como despertando. Yo le digo brujas de cariño a las personas que tienen como ese don mágico. Es que todos lo tienen, pero no todos realmente lo quieren aprovechar o despertar. De hecho, podemos hablar de que uno de los nombres de Dios, bueno, si es que tú crees en esto, es precisamente el yo soy. ¿Qué significa eso? Yo soy. ¿Qué? ¿Tú eres qué? Yo soy. Y tú eres tu realidad. Tú eres lo que piensas. ¿Me entiendes? Ahora, ¿qué pasa con el 7 de voces en esta carta? Yo estoy sintiendo que, claro, hay mucha gente que se escuda de alguna forma en algún tipo de religiosidad, y no estamos hablando de espiritualidad, estamos hablando de religiosidad. En esto caben, por ejemplo, las religiones que existen, la infinidad de que existen hoy en día, y bajo esa cara virtuosa, ¿no es cierto? Siempre andas o se anda juzgando a otras personas. ¿Y tú crees que eso es realmente correcto? Porque aquí yo veo una persona que tiene la cara de un zorro, y aquí están los zorros, una persona que es astuta, pero también es una persona que realmente es como, no quiero decir la palabra, pero es una persona que solamente busca sus propios intereses, o que simplemente cierra el camino a otras personas porque esta persona cree que tiene la razón, ¿me entiendes? Y estamos hablando de personas que utilizan la luz supuestamente como un portal, ¿no es cierto? Hablan de la luz y hablan de amor y hablan de Dios, y finalmente no aceptan realidades, no aceptan ciertas cosas que les parece raros, ¿me entiendes? Y por eso está este conflicto. Por ejemplo, hay gente, hablemos de un ejemplo, hay gente religiosa que nunca va a aceptar, por ejemplo, la religión de los hindúes, ponte tú. Y te haces esta pregunta, por ejemplo, si Jesús o Dios es el real camino, toda esta gente que cree en el hinduismo es gente que va a vivir en el infierno. Es que es importante que te hagas esta pregunta, porque ahí es cuando realmente sacas a relucir cuál es tu creencia realmente. Porque si tu creencia se basa en juzgar a otras personas por sus creencias, bueno, yo lo estoy haciendo ahora, pero más que nada es porque quiero que lo cranees un poco mejor, o sea, piénsalo un poco, ¿me entiendes? Yo, por ejemplo, yo no puedo juzgar el camino de una persona que cree en el taoísmo, o que cree, por ejemplo, en los espíritus del bosque, si encuentra que ahí hay verdad y ese es su camino, ¿me entiendes? Pero no puedo imponer tampoco mi verdad. Por lo tanto, eso es lo que te están diciendo. Tú vive tu experiencia, vive tu realidad, vive tu viaje con mucho respeto hacia los demás, pero no te preocupes, no te compares con otras personas, porque nuevamente todos los caminos llevan a Roma. Y yo realmente creo que si existiera un Dios, realmente haría caminos para que todos llegaran precisamente a un buen puerto. Por eso te digo que la religión simplemente es un sistema de control. O sea, ¿cuándo has visto tú que un Dios que ha superado muchas dimensiones, muchos pensamientos, que está más allá de lo que creemos, mucho más superior a nuestras emociones? O sea, imagínate, tienes que entender que no está pensando como pensamos nosotros. Entonces, por eso hay que tener como la mirada un poco más amplia. Veamos, ¿qué más nos quiere decir aquí las cartas? Tienes aquí la musa de materiales. Mira el camino de abundancia nuevamente. Cuando tú empiezas a creer que tu camino vale la pena vivirlo a pesar de todo, encuentras también tu paraíso. ¿Ves que tengo el mismo portal nuevamente? Y se crean estos puentes precisamente si tú quieres abordar lugares que son más oscuros. Por ejemplo, si tú eres muy religioso, muy religiosa, quieres realmente leer, por ejemplo, algún libro que te hable, no sé, por ejemplo, del wiccanismo. Lo puedes hacer. Yo no te lo recomiendo del lado curioso, sino que del lado más filosófico. De ese lado yo te recomiendo que leas todos los libros que quieras, que te sirvas de toda la información que necesites, que te nutras precisamente de creencias y de sabiduría de otros tipos, porque esa sabiduría o esas creencias son huellas de lo que ha pasado hace tiempo, y son de alguna forma un tipo de diálogo que existe para que las personas entiendan lo que es correcto de lo que no es, y cómo se puede vivir en armonía. Básicamente es una regla,
Y obviamente en esos tiempos, en los tiempos pasados, se indicaba que, bueno, si no seguías las reglas, tú te ibas a quemar, ¿me entiendes? Pero ahora estamos en otra realidad y estamos en una nueva era. Y en esta era lo que estamos siendo conscientes es de que precisamente somos dueños de nuestro destino. Nosotros tomamos o no tomamos ciertas decisiones, seguimos o no seguimos nuestras pasiones, nuestros sueños, nos equivocamos y aprendemos o no aprendemos, ¿me entiendes? Es un viaje muy interesante. A ver, tienes aquí también luego la fuerza, la carta de Leo. Y veo que, mira, tienes mucha claridad ahora al momento que te estoy leyendo estas cartas, porque claro, es un momento donde haces una reflexión, donde tú dices, bueno, este es mi camino, lo voy a respetar, lo voy a transitar tal como me lo merezco transitar, y vas a conectar muy posiblemente con esta sabiduría ancestral, ¿vale? Algunos de ustedes pueden venir también del Antiguo Egipto, algunos de ustedes pueden ser, vinieran de cuerpos de gitanos, algo así, estoy sintiendo con esta chica acá encima del león. Estoy sintiendo a Aslan de Narnia también. El león, precisamente, algunos creen también mucho en el león de Judá, ¿no es cierto? Entonces hay muchas creencias y en esas creencias cuando te ayuda a crear tu realidad, a crear tu paraíso, definitivamente es una ayuda, ¿vale? Ahora tienes la muerte y mira qué importante es que tengas aquí esta carta. A veces se dice que las polillas, ¿no es cierto? Porque aquí hay una telaraña, ¿no es cierto? Y como que hay una imagen un poco negativa hacia esto, pero las polillas son realmente la salvación o la alternativa, ¿no es cierto?, a las abejas. Las abejas funcionan en el día, operan en el día, pero las polillas operan en la oscuridad. Y en la oscuridad siguen polinizando, ¿me entiendes? Siguen sembrando dentro de las flores, de las plantas, estos movimientos para que florezcan las cosas. Y en ese sentido también la invitación es a que abraces precisamente ciertas creencias que quizás en algún momento te estaban tentando, decías, mira, quizás esto es más real o es más coherente con nuestro tiempo, con lo que está pasando, con lo que yo creo y con lo que yo soy. Y precisamente tienes que dejar creencias de otras personas. ¿Por qué? Porque nosotros basamos nuestra creencia, nuestra vida, nuestra sociedad, etcétera, bajo las creencias de lo ya construido, ¿me entiendes? Un país tiene sus propias creencias, tu familia tiene tus propias creencias y así, y eso simplemente se hereda, pero generalmente no se cuestiona. Por lo tanto, aquí las personas que están realmente leyendo este tarot están cuestionándose y están buscando verdades. Y ahí por ahí dijeron, el que busca encuentra, ¿no es cierto? Entonces es muy importante que estés como muy abierto o abierta a nuevas ideas, precisamente para que consigamos esto, ¿no es cierto? Una creación de un futuro mucho mejor, de un presente también mucho más vivible, más armonioso, donde precisamente estemos conectando con ese yo superior y podamos realmente tangibilizar aquello que todavía se encuentra en estos dominios eh, más esotéricos, ¿no es cierto? A ver, ¿qué más tengo acá? Mira, tienes el 7 de inspiraciones. Cuando el 7 de voces, mira, siento que es muy interesante esta carta porque me hace relación con el 7 de espadas. Hay gente que trabaja en la oscuridad y trae la luz en la oscuridad o en el caos. Esa gente es mucho más fuerte. Esa gente realmente tiene mayor verdad porque mira, el portal que abren, esta es la energía de la polilla. Esta es la energía de la abeja. Las abejas, claro, funcionan como en manada, ¿no es cierto? Tienen que funcionar y operan de esa forma, pero precisamente también hay una creencia donde el lado malo, el lado negativo, el lado oscuro no se debe abrazar o no se debe integrar, ¿no es cierto? Y esa es la gran lucha de la dualidad, porque muchas personas pueden tener adicciones, problemas, pensamientos. Hay personas que, por ejemplo, envidian a otras personas y eso también, y pueden ser muy religiosos, ¿no es cierto? Pueden creer, no sé, pueden ser cristianos, por ejemplo. Pero realmente la envidia es algo sano, es algo que realmente esté de acuerdo a la luz, entre comillas. No, ¿me entiendes? Y aquí aparecen estas verdaderas caras, ¿me entiendes? Entonces por eso es importante hacer esta gran reflexión, porque muchas personas creen que, por ejemplo, se van a ir al paraíso por creer en Dios y no, la verdad es que no es así. No es así. Y yo te lo puedo decir que no es así.
Tienes aquí el 7 de inspiraciones, que es el 7 de bastos, básicamente una carta donde nos hablan precisamente del orden, de cómo a través del caos tú también generas orden. La luz es la luz prometiana, ¿no es cierto? Esta luz que llega y que llega solamente a ciertos escogidos, porque no todo el mundo tiene la fuerza precisamente. Mira, me están diciendo las cartas también que es esta misma analogía, esta luz siento que es este león, disculpa. Por ejemplo, muchos hablan del león de Judá, ¿no es cierto? Que es precisamente Jesús, ¿no es cierto? Dentro de los muchos ascendidos que existen en nuestro mundo. Eh, el 7 de inspiraciones, el 7 de inspiraciones siento que es precisamente ese brillo que llega a este ser, ¿no es cierto? Que trasciende. Pues estamos hablando de Budas, estamos hablando de Mahomas, etc. En su momento ellos generaron este conflicto, este cuestionamiento. Eh, por ejemplo, en el pueblo de Israel que está en conflicto ahora, eh, muchas personas estaban esperando un Mesías. Y si es que llegó o no, eso ya es debate, es un tema de debate hasta el día de hoy. Pero, por ejemplo, si hubiera llegado, ¿no es cierto acaso que los mismos israelitas mataron a su Mesías? Lo es, ¿no es cierto? Pasó. ¿Y por qué? Porque ellos estaban buscando quizás alguna figura mm, arquetípica de un maestro y quizás no era lo que ellos esperaban porque no era precisamente lo que ellos necesitaban. Y ese es el gran cuestionamiento que hay que hacerse muchas veces. Realmente si estamos creyendo en cosas que están aportando o hay ya una doctrina imperante que nos evita hacer este proceso de evolución. Y siento que estas personas, estos seres ascendidos, precisamente nacieron del caos. Son seres del caos. La luz se abre precisamente para ellos. Y ellos abren estos portales que luego las otras personas asumen como bajo su realidad, ¿me entiendes? Pero realmente es simplemente religión, o es una religiosidad, no es espiritualidad. ¿Vale? Vamos claro para acá, ¿verdad? Vamos a dejar esto por aquí. A ver si vamos a tener un poquito más de visión para las cartas. Y aquí tengo esto, vale, perfecto. Creo que ahí podemos tener una mejor visión de las cartas del tarot. Perfecto. Vamos a seguir entonces. ¿Qué más tienes acá? La torre. Una carta muy fuerte, ¿no? Muy poderosa. ¿Y qué sucede con la torre? Precisamente muchas personas que han tenido ciertas creencias, y estamos hablando de creencias limitantes, en esta época, en esta era, van a ver precisamente eso. Van a haber caos, van a haber destrucción, van a haber guerras, porque precisamente esperan que alguien los salve en vez de ellos salvarse a sí mismos o hacer el trabajo de salvar a su mundo, su tierra. Hay gente que espera que vaya a llegar un nuevo mundo y si tú no cuidas este mundo es muy difícil que te den otro. Es como la misma ley. Si tú tienes pocos recursos y no sabes utilizarlos, los despilfarras, no se te puede dar más, ¿me entiendes? Es lo mismo. Es la misma situación. La torre también nos habla de empezar ya a destruir estas creencias limitantes, también empezar a abrazar estas cosas diferentes. Nuevamente tienes aquí el color verde que me acaba de llamar la atención nuevamente. Tiene aquí los rayos, esto es una sentencia, los rayos son sentencias de la madre naturaleza, son declaraciones, son statements. De alguna forma viene a destruir el establishment, todo lo que ha sido status quo, todo lo que ha permanecido como real, como verdadero, y ahora hay que hacerse un cuestionamiento. ¿Esto realmente va por buen camino? Mira que yo, por ejemplo, no soy creyente, perdón, de la religión católica, ponte tú, porque en el pasado me dejaron en claro que si no creías como ellos, a ti te colgaban, te quemaban, pasabas por la Inquisición y etcétera. Y esa ha sido precisamente la gran huella que nos quiere hablar esto. Porque esto ya ha pasado en muchas generaciones, en muchos mundos, en muchos tiempos, en muchos ciclos y todavía no aprendemos. Entonces es un llamado de atención también a la humanidad, por así decirlo. Tú que estás ahí escuchando, estás siendo percibido y siendo bendito o bendita. Y aunque no lo sepas,
porque esa es tu intención. Mi intención es de buscar, de escuchar, de ver la verdad, de cuestionarte. Tienes aquí la reina de voces. Es que hay muchas personas que tampoco se cuestionan porque piensan precisamente y operan desde el lado del miedo, del lado de la condenación, donde si tú cuestionas lo que está, lo que existe, vas a ser condenado. Y imagínate todas estas cosas, los movimientos sociales, etcétera, la construcción de los derechos de los trabajadores, el nivelamiento, por ejemplo, de la mujer en el ámbito de la política, en el trabajo, etcétera, eh, es precisamente basado en el cuestionamiento de alguien que dice, no, esto no está bien, ¿me entiendes? Y para eso a veces sirve el caos, sirve la oscuridad, por así decirlo. No es que sea básicamente oscuridad, yo podría decir que simplemente es la ausencia de la luz, pero en eso no significa que sea algo malo, ¿me entiendes? Bueno, va también a operar mucho de tus creencias. Bueno, tienes aquí luego el 2 de emociones. Nuevamente es la integración, ¿ves? Algunos de ustedes también van a estar en conexión o van a conectar con alguien que es precisamente muy igual a ustedes y posiblemente sea incluso del otro lado. O sea, por ejemplo, tú vas a ser un chamán o vas a ser una bruja y la otra persona va a ser del lado opuesto. ¿Me entiendes? Como que si tú eres de la oscuridad, esta persona va a ser de la luz y si tú eres de la luz, la otra persona va a ser como de la oscuridad. Una cosa sí estoy sintiendo, pero es precisamente porque es como, es como la integración, precisamente. Esta pareja, que es una pareja bomba, una pareja top. Em, es muy interesante esta información. Tienes aquí 9 de inspiración. Es un camino que sí es muy agotador, porque eso requiere también como desalojar áreas de tu cerebro, de tu corazón, donde tú viviste experiencias muy bonitas. Por ejemplo, me imagino la gente que se arrodilla para el Corán, ¿no sé? O sea, para la religión musulmana. Imagínate que alguien se cuestione el sacarse el velo, una mujer que se saque el velo, la discriminación que puede sufrir, el juicio que puede sufrir, ¿me entiendes? Pero ella sabe que ella merece ser vista como la persona que es, no como un aparato del hombre, ¿me entiendes? Como que esas cosas van despertando en todas las religiones, en todas las creencias. El otro día estuve hablando con una compañera tarotista que estuvo en un parque aquí en Chile y apareció un grupo de religiosos fanáticos cristianos que la empezaron a hacer bullying, a gritar, a insultarla, a decirle que se iba al infierno. Ese es juicio. Y así no opera la luz. Así no opera la luz. Esas personas están todavía muy dormidas. Muy dormidas. No lo quieren ver y muy posiblemente jamás lo vayan a ver. Pero esas personas se quedan ahí. Y como te digo, van a vivir precisamente este periodo, esta zona de la torre, donde el mundo se desmorona, donde las cosas caen por su peso, donde todo se pone en su lugar y donde finalmente la verdad sale al lugar. O las cosas se dan a entender y se dan a conocer. Por ejemplo, cuando a Galileo Galilei lo enjuiciaron porque había dicho que los planetas giraban en torno al Sol. Él tenía que defenderse y él dijo una frase en latín, ya se me olvidó, pero básicamente había dicho y sigue haciendo lo mismo, o sea, sigue rotando alrededor del Sol, el planeta Tierra. En ese momento se creía que la Tierra era el centro del universo. Y bajo esta lógica, ahí es cuando tú entiendes que todo va mutando, la información, el conocimiento, la sabiduría, y no podemos atenernos a una realidad o una verdad absoluta porque todo se va transformando. Eso es básicamente la evolución. ¿Ok? Entonces es un muy buen mensaje. Algunos están en aquelarres quizás, o hacen como juntas de oraciones o algo así. Eh, Algunos de ustedes son como pleiadianos, algo así estoy sintiendo, o tienen una conexión con las Pléyades. De hecho, las Pléyades son, me parece, las palomas, y las palomas son siempre las mensajeras, son como angelitos, estoy sintiendo, me están diciendo las cartas, estoy sintiendo que esta gente que despierta y se conecta con esta realidad superior,
vienen de otras dimensiones, de otras realidades, un poco como para enseñar aquí al mundo de la Tierra a cómo vivir las cosas. Mira cómo esta gente, esta gente que opera desde el lado del caos o del lado de la oscuridad, por así decirlo, vive en la luz controlando el caos, mientras que la otra gente que busca la luz vive en el caos provocando más caos. ¿Me entiendes? Como que te vas a dar cuenta en algún momento, te vas a dar cuenta en algún momento. Así que bueno, es muy interesante esta lectura. Voy a dejar quizás un pequeño mensaje para ustedes, a ver que se estaban cuestionando sobre esta realidad, sobre este universo, sobre si el tarot o no es bueno, sobre si la magia o no es buena, las creencias limitantes, etcétera. Para mí todo es mágico, incluso respirar es mágico. Tienes aquí el 7 de espadas, tienes que tener cuidado con... sí, tienes aquí los enamorados y tienes el emperador. Tienes que tener cuidado con la gente envidiosa, porque hay mucha gente envidiosa que se pregunta cómo sabes esto, o que realmente dice, no, lo que está diciendo es lo que tú crees, ¿me entiendes? Es una mentira, o es algo falso, ¿me entiendes? Algo como así. Es básicamente la misma la gente religiosa, y es curioso que aparezca esta figura porque de hecho es una abeja. Y estábamos hablando de las abejas que operan en la luz, pero estas abejitas que operan de la luz se creen justicieros de la luz. Y ellos no tienen ese rol, nadie le ha dado ese rol. Por tanto, vienen estas espadas a juzgar a estas personas. ¿Ves? ¿Te hace sentido todas las cartas? Espero que veas este video de principio a fin porque realmente es muy, muy interesante todo lo que estamos revelando acá, en este canal de Oculta, por supuesto. ¿Dónde más? Deben seguir los enamorados. Nuevamente la integración de la energía, la bendición, ¿no es cierto?, que viene con integrar tu lado oscuro con el lado luminoso tuyo. Y aquí hay personas que están viendo también tu proceso de evolución, te están viendo cómo te conviertes en el emperador que es el divino masculino y precisamente es una de las mitades de las divinidades. eh, Nos habla de la acción, nos habla también del empoderamiento, nos habla precisamente de tener sabiduría. Esta persona, el emperador, está basado en el dibujo de los gladiadores romanos, de los emperadores romanos cuando van a la guerra. Una persona que tiene dirección, una persona que tiene mandato, una persona que tiene poder. Ya seas tú bruja, brujo, mago, maga, o tú, ovejita negra, que te estás cuestionando sobre todo esto, tienes que entender que hay muchos planes para ti. Y si estás en esta duda y estás en esta búsqueda, tienes que seguir. Y esa es mi invitación. Sigue preguntándote, sigue cuestionándote, sigue construyéndote y sigue anhelando ese futuro o ese sueño o ese paraíso en la tierra, porque ahí es cuando realmente das, das lo que tienes y ahí cuando también se da a entender cuál es tu verdadera esencia. Porque hay personas que, como te decía anteriormente, van a esperar que llegue un mundo nuevo, que les cambien el cuerpo, que lo que dicen algunos libros sagrados, sin hacer el trabajo. No, señores, ya les dijo la Biblia a ustedes, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Con eso me despido, chicos. 40-40, numerología para ustedes, el número 4 y el número 0. Chau, chau.